En la teoría, ¿dónde están? Ya están haciendo integración compleja, ¿no? A ver, un repaso rapidito, jóvenes, para los chicos que no han podido venir. Ya desde acá, desde el capítulo 0, rapidito, ya, un favor. A ver, si hay dudas, a ver, son 30 alumnos, ya. Acuérdense que lo que se hace en este curso es lo siguiente, ¿no? Un, la información que se necesita para hacer señales de sistema se necesita variable compleja, y para variable compleja necesitan saber, ¿no? Saber números complejos, y los números complejos dan idea a la variable compleja. Algo de eso hicimos la clase anterior en el seminario, pero creo que fueron 10 alumnos más o menos, ¿no? Entonces el profesor Díaz, que es el profesor de la teoría, él creo que ya está ya en integración compleja. Ya estará terminando, ¿no? ¿En qué tema está? ¿Han hecho ya teorema del residuo? Sí, ¿O han hecho las ecuaciones de Poisson, las integrales de Cauchy? sí, también, profe. También, ya, o sea, de integración compleja ya han avanzado ya. Entonces, mire, rápidamente, el número complejo, ustedes ya saben esto, han estudiado en un nivel inicial, se trabaja con la parte, ¿cómo se llama? El Z, de su representación polar, R por E a la y teta. Por ejemplo, cuando quieren hacer las ecuaciones de Poisson, lo único que hacen es el Z igual a R a la y teta. Para el Poisson, para un disco unitario, hacen el R1. Entonces, Z es igual R por E a la y teta. ¿Está bien? Correcto. Entonces, y el conjugado Z por R por E a la menos y teta, ¿no? Con eso se hacen las operaciones importantes, ¿no? La suma, la resta, el producto, de los cuales el más importante para la parte de interacción compleja, que es lo que le corresponde, es la raíz, ¿no? La raíz enésima de un número complejo. Eso hay que sacar raíz porque cuando ustedes quieren calcular los polos y los ceros en términos de residuos, van a necesitar esta ecuación de acá, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí están los otros teoremas, el producto, el cociente. Este es el teorema general de la desigualdad triangular, que en este caso se generaliza, ¿no? Después, estas ecuaciones son similares a las ecuaciones de cálculo de dos variables, ¿no? X, el real de z es x menor que z más, z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado. No, aquí está, ¿no? Entonces, el x menor el z, ¿no? Las aplicaciones de los números complejos jóvenes son numerosos, ¿ya? Numerosos. Las más importantes son las famosas ecuaciones diferenciales, ¿no? Los operadores diferenciales, ¿no? En este caso, empezamos por la operación diferencial Nabla, ¿no? El operador diferencial Nabla, la razón es lo siguiente, mire. El número complejo Z depende de dos variables XY, y el Z conjugado también depende de XY. Si ustedes despejan X y Y, ellos dependen de Z y Z conjugada. O sea, si ustedes hacen derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Z, esas derivadas parciales implican necesariamente regla de la cadena, ¿ya? Por eso que el operador diferencial Nabla, que es la derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, y como estamos en complejos, su representación es así, ¿no? La parcial con respecto a X más Y parcial con respecto a Y, ¿correcto? Entonces, hay que calcular estas derivadas parciales. Eso lo van a necesitar ustedes más adelante cuando hacen la transformada Z, hacen las ecuaciones de Poisson, las ecuaciones ¿cómo se llama? En coordenadas polares, en coordenadas, las ecuaciones de, ¿cómo se llama? El U de XX más el U de Y 0, 0, la ecuación de, ya me olvidé el nombre, ¿no? La famosa ecuación de, que es la que se estudia también en los números, en las funciones las funciones armónicas, ¿no? Las funciones armónicas, todo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces,
Entonces, hay que calcular esto de acá. Entonces, miren, la derivada parcial con respecto, como es que depende de z y de z conjugada, se arma la regla de la cadena así, ¿no? Z con respecto a x, z es conjugada, ¿no? Y estas derivadas, el z con respecto a x y el z con respecto a y, están acá están. Y aquí se hace la derivada y es uno cada uno, ¿no? Entonces esto vale 1, por eso que sale esto de acá. Y con respecto a y, ¿de acuerdo? Esto de acá. ¿De? Con respecto a y, de z a z conjugada. Y ahí la derivada es uno es y y el otro es menos y. Entonces factorizando sale y. Si usted reemplaza esto acá, sale esto de acá. Dos veces el nabla es dos veces la derivada parcial con respecto a z conjugada y el nabla conjugada es dos veces la derivada parcial con respecto a z. ¿Ya? También hay segundas derivadas parciales, miren. Para la ecuación de Laplace, ya me estaba olvidando de Laplace, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de Laplace en su forma de polar, en su forma compleja, es bien interesante, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, derivada parcial con respecto a x, entonces esto de acá, es derivada de este de acá, ¿no? De este de acá, o sea, de este. ¿De acuerdo? Este es el operador al cual vamos a hacerle su segunda derivada parcial, para ambos, miren. Y se arma, fíjense, como un binomio de delta de z, o sea, segunda derivada con respecto a z, segunda derivada con respecto a z conjugada, y dos veces la derivada parcial con z, z conjugada. Y esto de acá es lo mismo que si fuera un binomio, miren, pero el orden de la ecuación diferencial, los grados es como si fueran los órdenes de las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Este operador con esos jóvenes, calcular la gradiente, calcular el laplaciano, calcular eso es bien sencillo. Miren. De acá, con esto es la que se basa también el concepto de tensores para simplificar los operadores, jóvenes. Esto fue la extensión de la variable compleja a 3 dimensiones, es la que generó todo esto, ¿ya? Entonces aquí está la gradiente, el laplaciano es este es el laplaciano, es la divergencia del gradiente, pero se toma el conjugado, y miren, el Laplace en complejos es esto nada más. También hay para el rotacional, ¿no? Y hay algunos ejercicios, ¿no? Para completar, para empezar a manejar esas ecuaciones, ¿ya? Bueno, se pueden resolver ecuaciones diferenciales. Miren, con número complejo ustedes pueden resolver circuitos sin ningún problema, joven. Pueden hacerlo rápido, ¿ya? Con número complejo pueden hacerlo muy, muy rápido, ¿ya? Este de acá se maneja. ¿Ya? Pueden hacerlo bien rápido. Les doy una idea, no hay que ser que en la primera prueba les pregunten eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculan? Por ejemplo, te dan un circuito RLC. Ustedes recuerdan que en Mate 4, en cálculo, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Estudiaban este tipo de ecuaciones y la solución era un poco operativo. ¿Por qué? Porque tenía parte real, no, o sea, tiene la solución homogénea y tiene la solución particular. La solución homogénea es simplemente la ecuación, ¿no? Esto igual a la cero, y la solución particular es considerando todo con la forma de la ecuación acá. Para calcular la particular había varios métodos, ¿no? Método de variación de parámetros, método de coeficientes determinados, método de operadores inversos, método de transformar Laplace, todo eso, ¿no? Entonces, todos esos jóvenes son métodos un poco extensos y números complejos es en una línea. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la carga, simplemente lo que hacen es crear una carga compleja. De Q1, K por E a la J omega T. Q sub 1, K por E a la J omega T. Y el E a la J omega T es K cos omega T seno. Acuérdense que cuando ustedes hacían la solución particular, ¿no? Porque eso tiene su base en esto, ¿sí? Cuando estudiaron la solución particular decía, si acá tengo yo una función seno, quiere decir que la solución particular puede tener una función seno y una función coseno. Entonces, cuando hacían con variación de parámetros, por ejemplo, ¿no? A, ¿no? Por seno de omega t más B por cos de omega t. Hacían variar el parámetro y resolvían la ecuación. Era dependiendo de esta función. Si había polinomio, generaban el polinomio. Si habían exponencial, generaban el exponencial. Entonces, esto de acá justifica eso, por qué se crea la carga compleja. Entonces, quiere decir que si yo logro calcular K,
Mire, si logro calcular K, ya tengo resuelto la carga, mire. Es decir, la carga va a tener dos partes, la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Nada más, parte real, parte imaginaria, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Esta carga lo reemplazo acá, segunda derivada, primera derivada, y esto lo reemplazas acá. Y este de acá lo representas en su forma exponencial con este de acá. Entonces ahí muy fácilmente calculas K, ¿de acuerdo? Hay que despejar nomás K, hay que cuidar con la derivada de esto, nada, ¿no? Entonces, vas a tener la parte real y la parte imaginaria de la carga, ¿no? Sin ninguna dificultad, ¿ya? Eso, jóvenes, como un digamos, ¿no? Y esto de acá ya es un complemento, ¿no? Las funciones, creo que eso comentamos, ¿no? Por ejemplo, la variable compleja, pues, es una función en forma general, ¿sí? Es una forma general. Todas las funciones, ¿no? Las funciones elementales, las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas, todos ellos se pueden llevar a su forma compleja. Entonces, por ejemplo, acá te dicen, ¿no? Calcule todos los valores de z tales que cos de z conjugado vale i. ¿De acuerdo? Tal, coseno, todos los valores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Puedes hacerlo con la solución del coseno, ¿no? Aplicando el coseno, el cos de i por y, que es un ángulo complejo, y el sen de i por y, que es también ángulo complejo, con la ecuación de Moivre y la trigonometría hiperbólica, se hacen las sustituciones. El cos de ib es cos hiperbólico de beta, y el sen de ib es el sen hiperbólico de beta, es i seno del otro. Entonces, por eso esta identidad sale directo, mire. Entonces, eso igualando puede usted resolver, mire. Puede resolver sin ningún problema. Cos de x, cos hiperbólico. Como el cos hiperbólico no es cero, es diferente de cero, el cos es cero. Esta es su solución general. Después, en este de acá, esto de acá lo reemplazas en x y te sale el sen hiperbólico más menos 1. Y ahí te va al arcoseno, ¿no? Y el arcoseno tienen expresiones, también sus identidades, ¿no? Todo eso sería bueno que lo repasen en el libro Sham de variable compleja, está todo esto, ¿no? A manera de ilustración. La otra manera es el cos expresarlo en su forma de Moivre. O sea, e a la iz conjugada más e a la menos iz conjugada entre 2. Reemplazar por 2 y resolver esta ecuación, es una ecuación cuádrica, ¿ya? Y finalmente el tercer método es haciendo el arco, ¿no? O sea, como tienen cos de z conjugada i, le tomo coseno, arco cos de z conjugada, arco cos de i. Entonces z conjugada sale simplemente arco cos de i. Y esto de acá es una identidad que tiene su forma logarítmica. Creo que más abajo está alguno de ellos, cómo se hace, ¿no? Entonces, básicamente es un poco algebraico, ¿sí? Ya bueno, la función compleja, ¿no? La función de variable compleja es una relación de correspondencia entre los planos, ¿no? En el plano V y el plano XY. En el plano V o XY tiene Z, ¿no? Tienes el número complejo Z con estas características, y en el plano V tiene la aplicación es esto de acá, ¿no? Los libros que recomendamos nosotros eran estos de acá. La gráfica de funciones de variables complejas no es fácil, Jorge, ¿ya? Por ejemplo, alguien le pide graficar el z cuadrado, no es fácil, por este de acá, ¿no? Esto de acá es, esto es la parte real, aquí está, miren, si usted grafica esto, esta es la silla de montar. Y si usted grafica, esta es ¿cómo se llama? Una hipérbola, ¿no? Un hiperboloide. Entonces, ¿cómo lo juntan los dos? No hay forma de hacerlo ya manualmente, ¿no? Eso ya hay que hacerlo por computadora, eso se llama aplicación. Por ese capítulo ya nos enseña variable compleja, por las restricciones que nos han puesto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la variable compleja, joven, es la generalización de todos los conceptos que ustedes han hecho, ¿ya? ¿Se acuerdan que en cálculo 3, cuando hacían integrales dobles, integrales triples, algunas integrales eran bien complicadas, ¿qué hacían? Simplemente hacían transformaciones, ¿sí? Esas transformaciones, jóvenes, su origen es la variable compleja. Acá hay un ejemplo, miren. Le piden graficar todos los puntos del plano XY, la región Y mayor que 1, ahí está, Y mayor que 1, mediante esta aplicación, mediante esta función. Esta no es función, y es más,
en variable compleja solo se estudian funciones analíticas. O sea, 1 sobre z conjugada no es analítica, pero como variable compleja se puede hacer. Entonces, miren, esta función, ¿no? Cómo traslada todos los puntos de aquí al plano V. Y se demuestra que es un disco unitario, jóvenes, un disco de radio, un medio, dijo, ¿no? Ahí está. Y si la transformación es bien simple, ¿no? El f de z es omega, entonces z conjugada, ahí está, z conjugada es omega entre omega conjugada, 1 entre omega conjugada. Omega, disculpe, lo multiplico por omega conjugada y formo esto. Como el z es x menos y por y, lo junto y tengo x, tengo y muy rápidamente. Entonces ya tengo la forma, cómo se trasladan los puntos x, los puntos y a esto de acá. Como y es mayor que 1, esto de acá lo reemplazo. Y esto se simplifica y ahí sale, miren, es el disco, es un disco unitario de radio, un disco abierto de radio 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces ese es más o menos el objetivo, lo que es. Entonces, o sea, nosotros en Matemáticas 3, a ustedes le decíamos, hagan la transformación, pero le dábamos estas ecuaciones, esta parte real, esta parte imaginaria, le decíamos, usen eso, porque no es fácil adivinar, ¿correcto? Aquí en este curso ya no necesitan hacer eso, ya la función compleja tiene todo eso, ¿no? La función de variable compleja tiene todo eso, ¿ya? Muy bien, después viene el concepto límite, el concepto de derivada, ¿no? Y el concepto más importante es el de derivada, ¿sí? ¿De acuerdo? Derivada de una función de variable compleja, ¿sí? Acá está. Entonces acá sí hay que tener cuidado porque la derivada requiere un poco más de cuidado, ¿no? Si la función es analítica, ¿ya? La función analítica, en la derivación no hay problema. Y es más, cuando tienen funciones analíticas, las derivadas no se hacen directamente, se hacen mediante teoremas, ¿sí? Hay dos ecuaciones, la ecuación de Cauchy-Riemann, la ecuación de Laplace y la ecuación de las funciones armónicas, trabajan muy fácilmente con esas funciones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Existe la derivada de una función compleja f' de z tal que f de z sea z conjugada? Esta función, por definición, no tiene derivada, pero hay que demostrarla. Y la demostración es con la definición y aplicando la teoría de los caminos, la teoría de las trayectorias. Se aplica la definición de derivada, y también, ¿no? El z conjugado con z se va a simplificar, y te queda este cociente, ¿cierto? Esa cociente que es variable compleja, lo llamamos a real, y le aplicamos caminos, la teoría de estudiamos en cálculo vectorial. ¿Sí o no? ¿Qué dice la teoría de caminos? Dice que si yo quiero llegar al punto 0, 0 de un punto de plano, puedo usar las trayectorias que yo quiero. Puedo ir por el eje X, puedo ir por el eje Y, puedo ir por una recta, por una parábola, por cualquier curva, pero que pasa por 0, 0. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes determinan este límite, ¿no? Este límite de acá, el límite de z conjugada entre z vale 1 cuando yo me voy por el eje X. Y este límite, este cociente vale menos 1 cuando voy por el eje Y. ¿No? Bueno, y eso es directo, ¿no? Acá está esto. Cuando te vas por el eje X, quiere decir que delta de Y es 0. Entonces este cociente es 1, el límite vale 1. Cuando te vas por el eje, quiere decir por el eje Y, delta de X es 0. Este es 0, este es 0, menos 1. ¿Ya? Entonces, como los dos caminos son diferentes, ya no cumple el teorema de la unicidad, por lo tanto, esa función no tiene derivada. Para simplificar operaciones un poquito más complejos, hagan esto, usen esto, ¿ya? El límite de este cociente cuando delta de x tiende a 0, eso siempre es 1. Y el límite de este cociente cuando delta de y tiende a 0 es menos 1. ¿Correcto? Por acá hay un z conjugado al cuadrado, ¿sí? Entonces eso ya es un poco más operativo, ¿no? O sea, hace la definición y traten de buscar este de acá. ¿De acuerdo? Traten de buscar esto. Y siempre aparece, jóvenes, ¿ya? Siempre aparece, ¿ya? Y eso, pues, te demuestra que la función, de acá por esta función, ese tipo de preguntas es frecuente en las pruebas, ¿sí? Muy bien, y de ahí viene ya lo que es, como se dice, no,
las funciones analíticas complejas, ¿no? En 1836, el famoso matemático francés Cauchy, paralelamente con Riemann, un matemático ruso, descubrieron dos ecuaciones bien importantes que garantizaban las derivadas de las funciones de variable compleja. Se llaman las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? Y esos son para funciones analíticas complejas. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Las funciones analíticas no implican términos de z conjugada, ¿ya? No implican, ¿correcto? Aplican la definición de derivada, ¿no? Lo llevan a variable cartesiana porque van a usar trayectorias, ¿no? Mira, acá implícitamente, miren, en esta definición está la derivada parcial, miren. O sea, la derivada parciales viene, por eso decía ahí, ¿no? La variable compleja es la generalización de las variables de esta forma, es la generalización de todo, ¿cierto? Y están las derivadas, miren. Entonces, cuando usted va por el camino para garantizar la existencia de este límite, se va por trayectorias, porque si usted reemplaza acá delta de x y delta de y 0, 0, este cociente va a ser 0 sobre 0. Entonces, para eliminar la indeterminación del 0 sobre 0, es lo que se hace, ¿no? Las trayectorias, ¿no? O sea, la teoría de variable compleja, su base es cálculo, ¿no? Cálculo vectorial para dos variables, ¿ya? La diferenciabilidad, la derivada, inclusive los teoremas de integración, la famosa ecuación de, ¿no? Que se estudia en campos, no en campos, en campos vectoriales, ¿no? La ecuación de Green también se puede llevar a variable compleja, ¿ya? En el libreto de Llamo Jóvenes hay bastantes ecuaciones con respecto a eso, sería interesante que lo vean, ¿no? Supongo que habrá la cuestión Shine en PDF, ya debería estar ya todo en PDF, ¿no? Lo vean. Muy bien. Entonces, miren, cuando van por delta de Y, cuando van por delta de X y hacen delta de Y 0, el primer cociente, la parte real, es la derivada parcial con respecto a X. Y la parte imaginaria, la derivada parcial de U de la parte real con respecto a X y la parte imaginaria con respecto a X. En su forma simplificada se representa así. Y cuando van por la otra trayectoria, igual, ¿no? Derivada de V con respecto a Y menos derivada de Y por derivada de U con respecto a Y. Y se representa así. Entonces, como son funciones analíticas, significa que para que una función sea analítica, la función tiene que ser diferenciable. Y para que sea diferenciable, sus derivadas parciales deben ser continuas. Y las derivadas cruzadas se deben igualar. Toda esa teoría se supone que ya conocemos. También se puede extender, miren, a segundas derivadas. Simplemente a las derivadas de esto le aplican, ¿no? La segunda derivada parcial con respecto a X, segunda derivada con respecto a Y, ¿no? Y una de las preguntas bien curiosas de estos jóvenes es cómo llevan estas ecuaciones, la primera derivada y la segunda derivada, a coordenadas polares, porque eso está de moda, ¿sí? Cuando ustedes quieren calcular funciones armónicas, tienen que tener esto en coordenadas polares. Entonces, para eso, saber simplemente la regla de la cadena, ¿no? Con un poco de cuidado y calcular. Ahora, igualando parte real, parte imaginaria, está el u de x igual al b de y, y el b de x menos u de y, estas son las famosas ecuaciones, ¿no? De Cauchy-Riemann. Estas condiciones son necesarias, pero no suficientes, ¿ya? Te garantizan necesariamente que las funciones sean, ¿no? Diferenciales, pero hay funciones, ¿no? Hay funciones, sobre todo en un punto de acumulación, ¿no? Que no satisfacen a la ecuación de Cauchy-Riemann. Inclusive hay ecuaciones que satisfacen Cauchy-Riemann, pero no tienen derivada. O tienen derivada, pero no satisfacen Cauchy-Riemann, ¿no? Por ejemplo, esta función, el seno de z, ¿no? Ese seno de z cumple Cauchy-Riemann, ¿de acuerdo? Seno de x más y por y, ¿no? Con sus correspondientes identidades, el u tiene este valor, el u le calcula las dos derivadas, el parcial con respecto a x y el parcial con respecto a y, el v es esto y el b. Hace sus derivadas y los cruza, ¿cierto? Ahora, mediante las ecuaciones, y eso sería interesante, ¿no? Mediante las ecuaciones de coordenadas polares, x, r, cos, y, r, c,
calcule estas ecuaciones, llévenlo a polar. Su forma polar Cauchy-Riemann es esta. El U de R es 1 sobre R, ¿no? La derivada parcial de U con respecto a R es 1 sobre R, la derivada parcial de V con respecto a θ. Y la derivada parcial de U con respecto a θ es menos el R por la derivada parcial de V con respecto a R. Eso se hace haciendo la regla de cadena, este de acá y este de acá. Con cuidado, eso sí. Y si logran hacer esto, ya pueden expresar la primera derivada y la segunda derivada de las formas complejas de estas ecuaciones en su forma polar. Y eso es importante que ustedes aprendan porque eso lo vamos a usar más adelante, ¿no? En funciones armónicas, en transformación conforme, en todo eso lo van a encontrar, ¿ya? Y ahí vienen los conceptos de funciones armónicas. Entonces, a las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo derivas parcialmente con respecto a X, con respecto a Y. Por ejemplo, el primero con respecto a X, ¿no? U de XX, B, Y de X. Y el V también, B de XX menos U por U de YX. Entonces, como esas ecuaciones satisfacen Cauchy-Riemann, entonces igualan, ¿no? Y salen las famosas ecuaciones armónicas, ¿no? Las funciones armónicas. ¿De acuerdo? Aquí está la derivada cruzada. Miren. Si una función, ¿no?, es analítica, ¿ya? Si una función es analítica, quiere decir que las derivadas parciales son continuas. Por lo tanto, las derivadas cruzadas se igualan. El U de x es igual a B de yx, y el U de y de y, no, U de xy menos U de y de y. Si usted iguala esto, ¿no? Si usted iguala eso, va a salir esta ecuación. Y si usted suma, ¿ya? Si usted suma, le sale la famosa ecuación de Schwarzschild. Si una función es diferenciable, ¿ya? Si una función es diferenciable, estas ecuaciones se igualan. Las derivadas cruzadas se igualan. Y eso les permite a ustedes reemplazar ecuaciones, ¿no? O reproducir funciones armónicas a partir de las derivadas parciales, ¿ya? Entonces ahí está, miren, Laplace, esto de igual se iguala es 0. Entonces Laplace en cartesiano es 0. Laplace en polares ya tiene dos términos más y como solamente es en dos dimensiones se hace hasta polar. ¿De acuerdo? Aquí está la ecuación de Laplace, ¿no? Y eso sale de la derivada parcial de la ecuación de las derivas parciales, salen, ¿no? Derivas parcialmente con respecto a X, derivas parcialmente con respecto a Y, ¿de acuerdo? Entonces, y como Y de X es igual a U de XY, o Y de X, Y de X igual a U de XY, esas derivadas se igualan y se demuestra Laplace. Esto de acá, su equivalente en variable compleja, ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces acá está, miren, problemitas a partir de funciones analíticas obtener funciones de variable compleja. ¿Qué se hace, jóvenes, para simplificar? Ese es un ejercicio, ¿ya? Yo le voy a decir al profesor Díaz, ¿ya? Voy a conversar con él, que les suba al Moodle, porque él debe tener el archivo, ¿no? Porque él hizo el siglo anterior, ¿no? Que sube al archivo todas las prácticas y todos los exámenes parciales, parcial y final, y el sustitutorio al Moodle para que ustedes lo puedan bajar de ahí y practicarse, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay muy buenas aplicaciones con respecto a eso, ¿no? Entonces, para no estar aplicando CR varias veces, la recomendación que se hace es lo siguiente, miren. Acuérdense que la primera derivada de la función compleja es U de X más I por U de Y, o V de Y, V de Y. U de X, o sea, la parcial de U por respecto a X, ya, más I por B de Y. Entonces, para que los cálculos no sean tediosos, no sean muy extensos, ¿ya? Y eso es lo que hacen en los libros, ¿no? Los libros no se han dado cuenta de hacer este pequeño artificio. Entonces, ¿qué hago yo? Antes de hacer los cálculos, hago lo siguiente, ¿no? Expreso de la derivada, aplico Cauchy-Riemann acá. Si quieren lo hacen con U de X, ¿ya? Ya que el U de X es B de Y, ¿de acuerdo? Entonces, como
con el u de x es b de y acá también tienes b de x, acá está, miren, la primera derivada, ¿no? Acá está u de x menos u de y, pero la suma era b de x, ¿sí? V de x. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes x, este es x, entonces hacer la derivada parcial pues es directo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes terminan esto, ¿no? Se dan cuenta de esto, entonces en vez de estar reemplazando por partes, para el caso de la B, reemplacen cuando es al interno, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? El u de x, que es x, 0, x, y, el u de y, le reemplazo, miren, ¿ah? La ecuación de Cauchy, que era el u de y menos b de x, menos, no, y por b de x. Entonces, b de x lo reemplazo. Entonces, tengo u de x menos y por u de y. ¿De acuerdo? Menos por u de y. Y en realidad la ecuación inicial es ¿no? B de y más y por u de x. Entonces, ahora, una vez que ya tienes expresado de esta manera, o sea, tienes la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, entonces, con eso de ahí, lo reemplazo, hago esta sustitución, miren, x lo reemplazo por 0, no, x lo reemplaza por z y y lo reemplazo por 0. No se olviden que esta es primera derivada. Entonces, el x, ¿no? Se reemplaza por z y el y se reemplaza por z. Nada más. Por eso que... Entonces acá hay un ejemplito, miren. Calcule fz analítica si existe a partir del real de segunda derivada. Miren, el real de la segunda derivada de z es igual a 6x menos 2. Listo, entonces miren, el real de la segunda derivada te dan esto de acá. Si al resolver esto no hace esta sustitución, jóvenes, se van a ir de paseo, ¿ya? Y van a regresar. Nosotros decimos que cuando se equivocan de camino, te vas a la China, ¿sí? Bueno, te vas a la China, estás perdido con la China, ¿ya? Listo. Entonces, miren, la solución es bien breve. Cuando es polar ya tiene sus, ¿no? Pues miren, calculen f' de z. Creo que la próxima semana tiene la primera práctica, ¿ya? Bueno, la primera práctica va a ser en el Moodle, ¿ah? Y creo que el profesor va a cambiar la hora de práctica, no va a ser los días, como él tiene dos secciones, o tres creo, dos o tres tiene, él va a tomar la práctica, la va a tomar el día domingo, ¿no? El día domingo, en las preguntas en Moodle, ¿no? Y el domingo en un horario creo que ha consultado con ustedes, de 12 a 2 creo, o sea, no sé en qué horario, pero no lo va a tomar los días jueves, ¿ya? Entonces, antes de la práctica, antes de la próxima semana, ¿no? Yo les sugeriría que el jueves, como no van a tener la práctica, va a ser el día, podemos hacer si no pueden venir este viernes o este viernes, entonces podemos tomar el mismo jueves, pero no a las 2, sino un poquito más, a las 3, de 3 a 5, subir una horita más. Ahí podemos hacer, y yo voy a coordinar con él hasta dónde va a llegar, o él les dirá hasta dónde va a llegar la práctica de esto, pero va a ser todo esto, ya todo esto. Muy bien, inclusive creo que va a llegar la integración. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Miren, la segunda derivada, acá está, miren, acá está la segunda derivada, y está cruzado por ahí, ¿no? Entonces, la real de la segunda derivada es el u de xx, lo igualan, lo integran, ojo, las integrales en derivadas parciales, tengan cuidado, el u de x es 3x cuadrado menos 2x más k de y, y hay una constante que depende, y acuérdense que esta es una integral indefinida, entonces una integral parcial indefinida, entonces las constantes dependen de la otra variable.
Y acá tienen el U de Y, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo así? Porque tiene que satisfacer Laplace. Entonces, si a mí me dan la parte real, automáticamente yo puedo calcular la parte imaginaria, el U de Y de Y. Igual esto, lo integro también, ¿no? Entonces acá tengo K de X, K de Y. Entonces, antes de seguir, entonces miren, si ustedes no hacen esa sustitución que les he mencionado, o sea, estoy acá, ¿ya? Acá tienen U de X, acá tienen U de Y. Como acá, no acá era el V de X, el V de X, primero tenían que calcular esta constante, y una vez que calculan la constante, este de acá igualar al V de Y, ¿no? Integrar nuevamente, ¿no? Para calcular el V de Y, ¿sí o no? Calcular otra vez, igual con el otro. Mira. Acá tienes U de Y, tienes que calcular esta constante, y para calcular esas constantes tienen que usar las ecuaciones cauchelianas. Entonces, para evitar eso, hacerlo por partes, hemos hecho esta sustitución. O sea, el cauchelismo le he aplicado acá ya a mí. Entonces, este es U. Acá ya tengo ya el U de X y el U de Y. Entonces, ¿qué me falta? Calcular las constantes, nada más. Por el otro método, las constantes ni hablar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aplico esto. Cruzo las derivadas. Esto de acá, el U de X, ¿no? Derivo parcialmente, acá está U de X, el U de X lo derivo con respecto a Y. U de XY. ¿Ya? Y eso está acá, mira. U de XY, la derivada es K' de Y. Y el U de YX, el U de YX es menos 6Y más K' de X. Entonces, esta partecita, jóvenes, es fundamental. Si ustedes al hacer esto, se dan cuenta de que la función es lineal, entonces sigue el camino. Y si por X motivo hay algún ejemplo, algún parámetro no cumple, entonces esto de acá no va a ser lineal, ¿ya? O sea, cuando usted reemplaza, este de acá no va a ser lineal, este de acá no va a ser lineal. Y si no es lineal, no puedes tú calcular ¿no? La variable que estás buscando, ¿no? El U de X, el U de Y. Entonces, para evitar eso es la que se recomienda, ¿no? Igualar, ¿no? O sea, cruzar las derivadas. ¿tá? Cruzas esta derivada y lo igualas. Porque así dice Schwarz, ¿no? La ecuación esto se llama Schwarz. A esto me refería cuando decía linealmente independiente. Acá tienes K' de Y menos 6Y más K' de X. No hay función de X, simplemente integro el K' de Y. El K de X será pues constante, ¿no? Constante. Listo. Con esta igualdad, calcula las constantes. Mira, por simple comparación. ¿no? El K' de Y será menos 6Y y el K' de X será pues constante, no es cero, es una constante. Ahí está. Calculas el K de Y, calculas el K de X y los sustituyes acá en 1 y 2. Sustituir esas ecuaciones, ¿no? Sustituido, van a tener las constantes. ¿De acuerdo? Y se demuestra que el K de Y vale menos 3Y cuadrado y más una constante numérica y el K de X es constante. Listo. Una vez que calculan las constantes, miren, cruzado las derivadas, igualado, y por linealidad, tiene K de Y menos 3Y cuadrado, C, y el X, el K de X constante. Ahora, aquí, ¿por qué he puesto X0? No, X por Z y Y0. Entonces, como a mí me piden una función analítica a partir de su derivada, yo trato de tener la ecuación más general. ¿De acuerdo? Lo que trato de tener es la ecuación más general. Entonces, por eso por linealidad tiene estas ecuaciones. Igualas acá, aquí está, miren, ya tienes K de Y, tienes K de X, y ahí le aplicas esto. El X lo reemplazas por Z y el Y lo reemplazas por 0. Eso lo haces acá.
Entonces el u de x va a ser 3z cuadrado menos 2z más k de y. Pero el k de y es menos 3y cuadrado más c. El y es 0. Entonces, acá te va a salir 3z cuadrado menos 2z más una constante a. Listo. Entonces, lo reemplazas y se convierte en una ecuación, miren, ya en z, es una ecuación lineal, fácil de resolver. Muy bien. Entonces, miren, ahí está, ya tienes el f' en z, acá está. Haces el y por 0 y el z por el x por z. Ese es un artificio en realidad. Hay tres formas de hacer, ¿ya? Reemplazando el x por z más z conjugada, el y por z conjugada, o a partir de ahí encontrar otras identidades. Hay varias maneras de expresar la función analítica en términos de z. La más simple es esta, ¿no? X por 0, no, y por 0 y z por x, nada más. Y si es polar, en el caso de polar se hace el r, el radio se reemplaza por z, y el ángulo por 0, nada más. Tienes la primera derivada, lo integras, tienes la derivada con sus constantes b y d. ¿De acuerdo? Estas constantes hay que calcularlas a partir de condiciones iniciales que les deben dar, ¿no? En algunos problemas les dan. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo hacen esto en polar? Miren. Calcule f' segunda, no, f' de r por e a la i teta, que es z, ¿no? Calcule esta derivada. Y esa derivada te va a dar esto, miren. E a la menos i teta, o sea, muy breve, por el u de x más el i por b de y. Entonces, miren, cuando hacen en polar, pues la cadena calculan el u de r, calculan el v de r, no, el u de x y el u de y, lo reemplazan por las ecuaciones con derivadas parciales, y la primera derivada se convierte en esto, miren. Esta es la expresión. El e a la menos i teta es muy breve, cos de teta menos i sen de teta, por esto de acá. Tienen que separar la parte real de la parte imaginaria. Y la segunda derivada es más elegante, joder. La segunda derivada es e a la menos 2 i teta, pues el exponente a se amplifica, ¿no? Y este de acá es u de rr más i por b de rr. Si logran hacer estas demostraciones, ya pueden resolver estos problemitas, ¿no? Que son problemas icónicos, ¿no? Dice, calcule una función analítica f de z más general, o sea, incluye todas las constantes, a partir del real de la primera derivada, de este acá. 4r cubo, cos de 3 teta, más 3r cuadrado, cos de 2 teta, más 2r cos de teta. Entonces, algunos alumnos hacen lo siguiente, ¿no? Y van a llegar a eso, ¿no? Van a hacer el ángulo, lo reemplazo por 0, y el r por z. Entonces será 4z cubo, 3z cuadrado, más 2z. Si usted lo integra, tienes z cuarta, z cubo, z cuadrado. Pero ¿dónde está la trampa? El chico, mire, van a llegar a esta, van a llegar a esta misma ecuación, pero este ángulo ya no es cos de 3 teta, este no es cos de 2 teta, sino pues el ángulo tiene otro valor, ¿ya? Eso hay que entrenar para eso, ¿ya? Entonces, separan la parte real, la parte imaginal, y aquí ya se va degradando, ¿no? Las ecuaciones. Cuando es de segunda derivada, acá tienen que tener en cuidado lo siguiente, miren. Acuérdense esto de acá. E a la i 2 teta tiene cos de 2 teta menos i sen de 2 teta. E a la i 2 teta es cos de 2 teta menos i sen de 2 teta. ¿Ya? Esa es la ecuación en su forma muy breve. Muy bien.
Entonces, hay que calcular el u de x, el u de y, con sus derivadas parciales, para cada una de las expresiones que yo... Entonces, eso hay que escribir, ¿ya? Hay que hacer. Si lo demuestran esto, sería mundial. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a... Muy bien. Entonces, hay un ejercicio, miren, el real de la segunda derivada, o primera es. La primera derivada nomás es, miren, su real es esto de acá, la parte real, ¿ah? De esto no es la función, es la parte real, es esta ecuación. Y con esto te piden calcular la parte, ¿no? La parte de f c z. Entonces, aquí está la solución bien fácil, mire, ¿ya? A ver. Te dicen que 7 la parte real, ¿de acuerdo? Tiene que tener su parte imaginaria. Necesariamente, porque el e a la i teta te da la parte real, te da la parte imaginaria. Entonces, en los ejercicios, o se da la parte real, o se da el imaginario. Entonces, si este es el real, el imaginario es esto. Lo mismo, pero con ceros. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es hacer arco, ¿no? Suma de arcos. Cos de 3 teta más i sen de 3 teta. Listo. Entonces, de este de acá, de este de acá, de esta ecuación de acá, separas la parte real, separas la parte imaginaria. Si lo haces bien, aquí está bien. El cos de teta por u de r más sen de teta por v de r. ¿Ya? Esa es la parte imaginaria de la que estás, por ejemplo, como ejemplo, la que ustedes tienen, ¿no? El real el real entonces sería f de r con respecto a x más entonces, si logran separar esta parte real de esta parte imaginaria, ¿no? La parte real y parte imaginaria de esto, aquí está, mire. De la primera derivada, la parte real, lo igualas a esto de acá, ¿ya? Aquí está. Y la parte imaginaria es este de acá. Lo igualas a este de acá. Mira, siempre son complejos conjugados. O sea, si acá es coseno, acá habrá seno. Si acá es coseno, acá habrá seno. Acuérdense que la ecuación es r por e a la i teta. O sea, tiene los dos valores, no son independientes. Eso es lo interesante de la variable compleja, ¿no? Eso es lo interesante, ¿ya? Entonces, ¿qué hace de acá? Ya eso es pues un poquito de álgebra, ¿sí? Un poquito de álgebra elemental. Mira, y te sale, mira, te sale. Entonces, pueden hacerlo con una calculadora de valor de, ¿no? Eso es de pantalla grande, ¿no? Lo ponen en una matriz y te resuelve muy fácilmente, ¿ya? Pero, aquí viene lo interesante, ¿ya? Si ustedes quieren hacerlo por el método que conocen, bien simple. Yo me doy cuenta, mire, acá tengo seno de teta por u de r, ¿ya? Acá tengo cos de teta por u de r. Acá tengo sen de teta por v de r. Acá tengo sen de teta por v de r. Pero este es más y este es menos. Entonces, si ustedes suman esto de acá, ¿correcto? Se anula este término de acá, el seno, ¿no? El seno hiperbólico de u, y quedaría esto de acá. ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? Entonces, no les va a ayudar algebraicamente la solución de esa ecuación. Entonces, ¿qué hacer, muchachos? Entonces, yo me doy cuenta, digo, ¿no? Acá tengo cos, acá tengo u de r, y acá tengo sen, acá tengo u de r. O acá tengo sen de v de r, y acá tengo cos de v de r. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el primer término,
por sen de teta. Acá será sen de teta por cos de teta, y acá será sen cuadrado de teta por v de r. Y a esto lo multiplico por coseno, ambos términos. Cos de teta por sen, ¿no? Por sen de 4 teta. Y la diferencia sería, ¿no? Y eso de ahí. Entonces, multiplicas, acá tienes sen cuadrado, y acá lo multiplicas por cos. Acá tendrás cos cuadrado, acá va a ser cos por sen, acá sen por cos. Y miren, ahí cuando usted suma, se van esto. Y este de acá, como ya está al cuadrado, vale 1. Y tienes el v de r, joven, muy, muy sencillo. ¿Ya? Pero al sumar, miren, al sumar vas a tener esto. 4r cubo, cos de 3 tetas, 4r cubo, sen de 3 tetas. 3r cuadrado, cos de 2 tetas, 3r cuadrado, sen de 2 tetas. 2r cos, 2r sen. Entonces, cuando sumas, cada uno de ellos armas tu muy breve. ¿Ya? O sea, regresas a e a la i teta. No interesa el ángulo, puede ser, por eso ponen, algunos libros ponen seno de n teta, o cos de n teta. ¿Ya? Miren, si ustedes separan, o sea, multiplican, hacen eso, y lo despejan, y tienen esto, miren. Miren, ¿ah? U de r, 4r cubo, pero miren, es cos de 4 teta, o sea, se formó, como acá es seno por coseno, y acá es coseno por seno. Cuando usted hace la suma de esto, te va a salir, ¿no? Ahí nomás lo pueden hacer, jóvenes, miren. 4r, acá es sen de 3 teta por cos de 3 teta. Acá es cos de 3, entonces sería seno, no, esto sería seno de, o cos de 4 teta. Cos de 4 teta, como 4r cuadrado. El r lo introduces adentro y tienes, fíjense, la parte, ¿no? La parte de, ¿no? De e a la 4i teta. O sea, directo, no se hace mucho problema. Entonces sale esto, miren, esta ecuación es lo mismo que este, miren. ¿Cuál es la diferencia? Ahí donde le decimos a los alumnos, ¿no? Pero acá hay un problema, le digo. Que tu función, esto de acá, no es cos de 3 teta. Estas funciones son sen de 4 teta, sen de 3 teta, sen de teta. ¿Ya? Acá es sen de 2 teta, esa. Acá hay puesto al cuadrado, hay que arreglar. No es, no es sin cuadrado. Es, hay que bajar. Es de 2 teta. Uy, sin, sen de 2 tetas, ¿ya? No es de 3 tetas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted junta, mire, como el BR tiene I, te va a salir 4. Ahí nomás se puede dar cuentas de esto de acá, mire. ¿Cómo se llega? Si no haces esto, se llega acá. 4 veces R cubo, factor cos de 4 teta, más I sen de 4 teta. Porque vas a sumar, mira, acá está. Vas a sumar, mira, acá. Pero al sumar el B de R lo reemplaza por I, acá está. Nos vas a armar tu muy breve. 4R, sería 4R cubo por cos de 4 teta, R cubo por sen de 4 teta. ¿Correcto? Haces tu muy breve, va a ser E a la I 4 teta, ¿no? E a la I 3 teta, I 2 teta. Ya está, acá también es 2R, ¿no? Ah, bueno.
Ahí está. Por eso que para no estar dando vueltas haces esto, ¿no? RZ teta 0. Y tiene, miren, la misma cosa, 4z cubo, 3z cuadrado más 2z. Lo integras y tienes esto. Antes. Cuando tú haces la integral de esto, ya. Este es en la segunda derivada. Cuando hay primera derivada ya no hay constante, no hay nada, pues directo, mira, porque es UDR y VDR. Entonces lo reemplazas acá, haces teta 0 y RZ, y tienes la ecuación. Lo integras, ya tienes la función, mira. Z cuarta, Z cubo, Z cuadrado, C. Entonces, la segunda derivada de esta función, la segunda derivada, en forma polar, es la que te han dado para que tú reproduzcas. Te pueden dar la parte real o la parte imaginaria. Acá está, mire, acá está un ejemplito, mire. Porque algunos decían, profesor, pero yo tengo la misma ecuación, la misma respuesta. No, no tienen la misma función. Acá tú tienes cos de 3 tetas, cos de 2 tetas, cos de teta. Eso no es la función es, ¿no? Cos de 4 tetas, cos de 4 tetas, cos de 4 tetas, 3 tetas, 2 tetas. Dependiendo del exponente, pues, ¿no? Dependiendo del exponente. De eso es el Moibreno. Esto de acá es este, ¿no? Quieren así, pero mejor es haciendo el de frente, ¿no? Entonces eso pues directo, ¿no? No hay mayor problema, ¿no? Ese es lo más importante de la primera parte, joven. Acá hay uno de segunda derivada, por acá. Este es el imaginario, el coseno, ¿no? Acá está, miren. Esta es una práctica. Que los 4 problemitas de esto tomenlo como una práctica, a ver, para que entrenen, jóvenes, ¿ya? Yo le voy a pasar preguntas al profesor Díaz para que también él lo pueda ¿no? copiar. Entonces, miren, dice, calcule la función analítica f de z, tal que el real ahora, miren, el real de la segunda derivada te da esto. Y te dan las condiciones iniciales para que tú, ¿no? Para que tú calcules las constantes cuando es segunda derivada sí tienes que ponerlo en la primera integral las constantes. ¿Ya? Y en ese caso, cuando es en polar, no se necesita calcular las constantes. Aquí está, mira, cuando es segunda derivada, la parte real es esto, es igual a esto, y la parte imaginaria es esto. Se hace el mismo procedimiento y van a tener UDRR, VDRR. Lo integras, habrá constante con respecto a R, constante con respecto a teta. ¿No haces? Y reemplazas en esa ecuación, ¿no? Del real del f' de r teta, ¿ya? Esta ecuación es un ejemplito de demostrar que las derivadas, o sea, los límites existen, ¿sí? Encontrar epsilon y delta para que esto exista. Y acá está otro seno de 4z igual a 1 más y entre 1 menos y, pero este sí. Entonces lo haces de salida del arco, lo haces con el arco seno o lo haces con el muy bien. Y finalmente esto, jóvenes, ¿no? Calcule una función armónica de la forma u de xy, phi de x más x cuadrado y cuadrado. ¿Hay o no funciones armónicas de esta forma? Y para eso hay una ecuación, ¿no? Una ecuación, ¿no? Que te garantiza si la función es armónica o no, ¿sí o no? Entonces eso es a poquito rápido, ¿no? ¿Cómo se llama? La reproducción de una función, ¿no? A partir de la parte real o la parte imaginaria, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí vienen las famosas ecuaciones de CR, ahí bien interesante, mira, entonces esto ya, tómenlo, hay otro más completo que esto, acá está. El Cauchy-Riemann se satisface, todo, ¿no? Acá. Este es cachimbos, para que se acuerdan, ¿no? Este ya es derivadas parciales, transformada de Fourier, todo eso. Esto es
Este es cachimbo también. Acá está esto. Esta es la... Ajá. Están todas las prácticas. Aquí está, miren. Pues miren, por ejemplo, esto ya están haciendo, o sea, te dicen evaluar esta integral cos de ax diferencial de x entre x cuadrado más y menos. Esta es integración compleja, o sea, te dicen resolver esta integral de menos infinito a infinito, y esa integral es la famosa integral de Fourier, ¿ya? Bueno, entonces acá también tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que hago es, funciones de esta forma, se usan las ecuaciones de Poisson para el semiplano superior, este acá. Este es una media circunferencia, no el rojo. Va de menos R a R. Entonces, esta función lo llevo a su forma compleja. El cos de AX es E a la I a Z. El E a la I Z tiene coseno, tiene seno, obvio. Y el X cuadrado lo reemplazo por Z. También se hace lo mismo, ¿no? El X por Z, ¿no? Y tienes esta ecuación. Y lo integras en este va de menos R a R y a lo largo de la curva C, ¿no? Entonces, esto de acá lo llevas, ¿no? De menos R a R, y cuando va de menos R a R, acá tienes E a la I a X, y acá tienes X cuadrado más M cuadrado, diferencial. Entonces, aquí está la solución, fíjense. Acá está. El E a la I a X tiene coseno de X más I seno de X. Y tiene la integral a lo largo de esta curva, ¿no? A lo largo de la semicircunferencia, que es este de acá. ¿De acuerdo? Ya, este era haciendo el teorema del residuo. O sea, no es por Poisson, este es por residuo. O sea, no es por Poisson, ¿ya? Correcto. Entonces, para calcular, ¿ya? Para ir a Poisson ya no se necesita hacer esto. No, por residuo ya no se necesita esto acá nomás, con esto nomás, ¿ya? Esto es para ir por, ¿cómo se llama? Por aplicando Poisson, ¿no? Pero acá te dicen usando el residuo, ¿no? Usando el residuo. Entonces, como tenemos que calcular esto de acá, tenemos que calcular esto y lo separo en su parte real y en su parte imaginaria. Y esta integral de acá, acotando, esto se va a anular. Porque esta integral, el denominador cumple, ¿no? La condición, ¿no? Que el grado del numerador es 2 veces mayor que el grado del denominador. O el denominador mayor que... Entonces, este de acá, cuando lo acotas, este de acá, este integral va a ser 0. Entonces, esta parte real, parte imaginaria va a ser lo que salga acá, como tiene 2 pi por i, hay que calcular el c a la menos 1, que se llama la función, ¿no? Que le va a permitir calcular esa integral. ¿Ya? Listo, entonces, trabajas con esta ecuación de acá, el z, entonces calculo los polos, ¿no? ¿Ya? Los polos, z cuadrado, miren, z cuadrado más n, z más menos i. El IM está en el semiplano superior y el IE menos IM está en el semiplano inferior. También se puede hacer por Poisson, ¿eh? Por Poisson les puedo indicar cómo se hace. Entonces, una vez que tengo los polos, calculo el residuo. ¿Y cómo se calcula el residuo? En esta función, ¿no? ¿De acuerdo? Hago L'Hospital, pero para el denominador. ¿Por qué? Porque el E a la I a Z, el Z es más menos, en este caso más IM. ¿De acuerdo? Entonces, I a Z, el Z1 es IM. A por IM sale menos AM. Y el Z1 es IM. Entonces, el residuo, mire, el residuo es este acá. ¿Correcto? Entonces, esto lo reemplazo acá. Miren, ahí está el C sub menos 1. El I de acá con el I se va a ir. Miren. Entonces, como esta integral
con la cota se anula, te queda esto. Entonces dices, cuando R tiende a infinito, o sea, se toma el límite, ¿no? Cuando R tiende a infinito, ¿correcto? ¿Qué va a pasar con este integral de acá? Entonces, cuando R tiende a infinito, como R está en el denominador, el infinito le va a decir que la expresión se anula, ¿cierto? Entonces tienes la parte real, tienes la parte imaginaria. ¿Y aquí qué te queda? ¿Real o imaginario? Y como es integral de funciones reales, lo calculas directamente. Eso sale directamente. Aquí está, mira. ¿Qué tal? Este de acá es este, el residuo es este de acá, iguala la parte real, parte imaginaria. Y esto se acuerdan ustedes, ¿no? Esto era el famoso, la ecuación de, ¿no? Lo hacían por Laplace, ¿no? Y salen las dos ecuaciones, miren, ¿eh? De menos infinito a infinito, ¿no? Sale esto de acá, y de menos infinito. Y todo acá se demuestra, miren, que las integrales impares es cero. O sea, cuando en cálculo real hacemos esto, creamos nomás, o nos hacían la gráfica, ¿no? ¿Sí o no? Formalmente se demuestra. En esta integral le sale la parte imaginaria cero. ¿De acuerdo? Y este cos es este acá. Este es de menos infinito. En Laplace se hace de cero a infinito, por eso que acá sale pi por e entre 2m. ¿De acuerdo? Entonces, por residuo esto es bien simple. Por Poisson también es sencillo, ¿no? No sé si se acuerdan de las ecuaciones de Poisson. Aquí está, miren. Aquí están las integrales de, ¿no? Las trigonométricas. ¿No? Aquí está el teorema de residuo, ¿no? Este es el teorema de residuo. La integral de línea de una función compleja f de z diferencial de z es 2pi por i por la suma de los residuos de la función del real de f de z cuando el c está en el interior del dominio que ustedes están estudiando. Es el famoso teorema de residuo, no sé si se lo he hecho así. Hay residuo para puntos exteriores y también... Y el hospital para eliminar la intermitencia así, miren, el C suma no es P de Z, o sea, se evalúa en el polo, porque el que hace cero es el polo, y entre Q' de Z. Y acá hay integrales que hacen, ¿no? La trigonométrica, eso lo vamos a ver acá, miren. Eso está todavía, estas funciones trigonométricas, todas las ecuaciones. Acá están los arcos, miren, el arcoseno, miren. Le piden cuánto vale arcoseno de I. ¿Cómo? Arcoseno de I. Entonces hace la inversa, z igual, z que es I, es seno de omega. Y este seno de omega es este de acá, en su forma muy breve, por 2i. Resuelven esta cuádrica, que es este de acá, y he hecho cambio variable, inclusive i, y la solución de eso, el arcoseno de z es 1 sobre i, logaritmo natural de iz más 1 menos z cuadrado. Muy bien, entonces, aquí está eso, ¿no? Esta es función exponencial, función logaritmo. El logaritmo es una función multivaluada. Acá hay ejercicios, miren, distintos ejercicios. Evaluar i a la i, ¿a qué es igual i a la i? Calcule todos los valores de z, tan que la tangente del módulo, la tangente de 2z es 1. Eso significa que seno de 2z es igual a cos de 2z. Estas identidades hay que calcularlas simplemente a la ecuación trigonométrica, sacar el módulo, aquí está. Entonces el seno de z es esto y el coseno de z es el otro. Se iguala, ¿no? Y el x sale pi cuarto más k pi. Después graficar regiones de plano complejo, donde la función es analítica. Aquí está esto, miren. Existe una función armónica de esta forma. Eso es lo que falta, ¿no? Y vamos a ver, acá está. Acá está otro problema, miren. Aquí estaba. Esto resuelven los muchachos. Miren. Es práctica 1.
Con todo eso ya pueden resolver medio. Está. Ya miren, el real, o sea, demostrar que esto no tiene derivada, hallar estas ecuaciones, ¿no? ¿Cuánto vale omega arcoseno es arcosecante z, arcotangente hiperbólico es z, omega tangente z, ¿no? ¿De acuerdo? Y así. Acá, a partir de la parte real, parte imaginaria, y acá, miren, dicen, aquí está la segunda derivada, ¿no? Con eso, ¿no? ¿De acuerdo? Después graficar las regiones de plano complejo para este de acá y para esto. Y calcule los valores con estas ecuaciones de aquí, este de acá, ¿no? La manera de ejemplo para que practiquen, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, una práctica. También hay la plasma. Ya acá, aquí al costado está algunas ayudas, bueno, la definición, bueno, está una práctica, jóvenes, completa. Cuando hacen con Moodle, el desarrollo es secuencial, ¿no? Secuencial, no hay operación de retorno, y con tiempo, inclusive un grupo de preguntas con clave, ¿no? Ahí está, con esos temas pueden ir, y de ahí pasan a interacción compleja. Aquí está, miren. Todas estas integrales se pueden hacer, miren. Estas son las icónicas, ¿ah? Al copien eso, miren, usando Poisson, dice, resolver esto, a ver. Usando Poisson, resuelven esto. Por si acaso, Poisson, para las ecuaciones de Poisson son estas. No sé si se acordarán. Esta es interacción compleja y también. Teoremas, ¿no? Interacción de línea, interacción de funciones. Acuérdense que las funciones analíticas complejas no se integran, ¿ya? Tienen el nombre de integración, pero no se integran. Si son analíticas, no se integran. Se aplica el teorema de Cauchy, que dice que si una función es continua y es analítica en un dominio simplemente conexo, si una función es analítica en un dominio simplemente conexo, la integral de esa función analítica en ese dominio, ¿no? Es cero. Y si en el interior de ese dominio hay, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Puntos donde la función no es analítica, se hacen las integrales de Cauchy. Da la demostración porque es cero. Se hace con teorema Green. Se lleva a la segunda, ¿no? A la función, ¿no? Función de variables, ¿no? Y la teoría es. Y ya está, ¿no? Entonces, ahí está la integración, mira, y te piden integrar esto de acá, ¿no? Integrar esto, te dan esta función, y te dicen que la curva es una circunferencia de radio 1, ¿no? Haces la gráfica y te das con la sorpresa de que en el interior de C no hay ningún punto, no hay nada acá, no,
la función es analítica, por lo tanto este integral es 0. Así de simple. El 2i con el 2i están fuera del disco, ¿no? Entonces no hay problema. Ese es el teorema de la integral de Cauchy. Ahora, si hay puntos al interior de esto donde la función es analítica, aplicas el teorema de la integral de Cauchy, que dice que en ese punto, o sea, f de z diferencial z, en ese punto es 2pi por i por f de z0. ¿De acuerdo? O sea, esta integral es 2pi por i por f de z0. O sea, obtengo la función y lo evalúo en ese punto. Y si hay puntos donde la función es no analítica y tiene el polo de segundo orden, tercer orden, entonces aplicas la derivada de la función analítica. Aquí está la demostración de por qué se hace esto. Teorema Green nomás. Aquí está, miren. Entonces, como el disco es 3, ¿no? El disco es 3, solo el 2 está dentro. Entonces la función analítica es en 2. Entonces, ¿cuál es tu función? El f7 es este. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo evalúas en ese punto. Ya las integrales, miren, esta integral es tan extraordinaria, jóvenes, que no necesitas integral. Es inmediato. A ver, hágalo de otra manera. Esto lleva la parte real, ¿no? Llevan las reales. Díganle que resuelvan, a ver. ¿Ya? Se va a demorar una eternidad, ¿ya? Por eso que es importantísimo la... Y si estos polos de acá son de segundo orden, entonces aplicas la derivada, ¿no? Ahí está, miren. Cuando es de segundo orden, miren, esta integral simplemente se deriva, ¿no? Se despeja esto de acá y se deriva con respecto a la variable z0. O sea, con respecto a esa derivación de, esto se llama derivación de Leibniz con respecto a z0. Lo derivas y miren, cuando esto está al cuadrado, simplemente 2pi por i, pero a la función lo derivas y lo evalúas. Igual en este de acá. Y en general, cuando el polo de orden n, ahí está, la integral es esta. ¿De acuerdo? Y de ahí vienen las famosas integrales de Cauchy-Riemann, ¿no? Teoremas adicionales, teorema de Morera, teorema de Liouville, teorema de Gauss. Y ahí está Poisson, miren, cómo se calcula la ecuación de Poisson. En un disco. Ahí está. Se hace esto de acá, ¿no? Y miren la ecuación que sale. Esta es la famosa ecuación de Cauchy, de Poisson. En realidad estas ecuaciones fueron deducidas para estudiar funciones analíticas o funciones armónicas. O sea, decían el UDR vale, por ejemplo, B sub 0 integral. Pero cuando hacen eso hay un problema, ¿no? El ángulo phi está acá y está en el denominador. Entonces hay que integrar esta función y eso es complicado. Entonces, Dirichlet, un famoso matemático también francés, dijo, no, muchachos, no se hace esto, se hace otra cosa. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros decidimos lo siguiente, miren, esta integral acá lo adecuamos para esta forma. O sea, despejamos el r cuadrado porque no depende de phi, 2pi lo multiplicamos, lo dividimos, entonces todas las integrales que tienen esta forma, todas esas integrales, ¿ya? De esta forma, lo reemplazas directamente. Si acá hay función seno-coseno, lo reemplazas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se calcula R directamente, ¿ya? Hasta ahí seguramente les va a venir la primera. Acá hay una ecuación, un problemita sencillo, miren, vamos a adecuar esto. Integral 0 a 2pi, esto lo hacen, si quieren hacen por la parte real, ¿ah? Con la sustitución de Ostrogowski, ¿no? Ostroglansky, que hace que teta es arcotangente de t medios. Pero eso te lleva a fracciones parciales y te das una vuelta. Acá con esto, en una línea, ¿ya? Entonces, miren, como acá en el numerador no hay nada, el U de R teta vale 1. El UR de phi vale 1. Adecuas, mira, acá tienes R cuadrado más R cuadrado menos el doble producto, acá tienes A más B, A menos B cosas.
A será R cuadrado más R cuadrado, y el doble producto será B. De aquí es lo que armas, sumas, sale binomio, restas, sale binomio, y hace, hay que obtener esto. R cuadrado menos R cuadrado es este de acá, y lo reemplazas. Entonces, esta integral, en menos de un tiempo bien corto, te sale esto. Ya está. Y esto puedes derivarlo, miren, te piden calcular esto. Pero voy a decir al profesor que calcule, que ponga esto, pero con 4 teta acá, 4 teta acá, 4 teta. A ver qué hacen los alumnos, ¿no? Si pongo 2 teta, acá tengo que poner de 0 a pi. Si pongo 4 teta, tengo que poner de 0 a pi medios, porque te acuerdas que esta integral siempre es en un disco unitario, en una circunferencia unitaria, y de 0 a 2 pi, no se olviden, es de 0 a 2 pi. Miren cómo se resuelve en forma simple. Por eso que integración compleja no se integra, ¿ya? Muy bien. Y esto se hace, o sea, cuando te piden esto, ya no resuelves esto, joven, se deriva esto. O sea, se hace la famosa derivación de Leibniz. Y para hacer derivación de Leibniz digo, acá hay coseno de 2 teta, acá hay coseno, entonces lo derivo con respecto a B. Pero si este de acá es al cuadrado y no tiene términos acá, lo derivo con respecto a A. O sea, término a término, a ambos lados, ¿no? Y con eso se puede calcular cualquier función, joven, ¿ya? A la 3 megas, lo que sea, ¿sí? Por supuesto, como este es 0 a pi, hay que hacer los cambios variables, algunos coeficientes de cambio. Y hay bastantes ejercicios. Ahí está esto, por ejemplo. Y una integral bien interesante, ¿eh? La integral de diferencial de teta entre a menos cos de b, menos b cos de 2 teta, cos de teta es lo mismo que el diferencial de teta a más b sen de teta. Esas integrales igualan. Y resuelvan esto, ¿no? Ahí está. Dice el profesor que les ponga este problemita para que se emocione, ¿ya? Muy bien, supongo que hasta acá llegará la práctica, y si no, voy a preguntarle al profesor. Dice, entonces, jóvenes, si ustedes pueden, mañana, el alumno, el delegado ya tiene el ID de 4 a 6, yo voy a hacer un seminario de todo integral, porque la próxima semana tenemos prueba, ¿ya? Y voy a hacer todo esto, las integrales, un repaso de todo esto, ¿ya? Y o puede ser de 4 a 6 o de 6 a 8, cualquiera de los dos horarios, ¿no? ¿De acuerdo? Para nivelarse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería interesante que, ¿no? Que lo hagan eso. ¿De acuerdo? Y después hay el Poisson para el semiplan, eso ya lo haría en el seminario, ¿ya? Muy bien, entonces espero que esto se regularice, ¿no? Y ustedes la próxima semana tienen su prueba, y si vienen mañana, ya el jueves no tienen seminario, se dedican a estudiar, y su prueba será el domingo. El jueves ya no hay actividad, ¿ya? Entonces quedaríamos en eso. No sé si hay preguntas o consultas. Profesor, yo soy el delegado. ¿Mañana a qué hora sería? ¿De 4 a 6 o de 6 a 8? Usted, a ver, haga la consulta ¿en cuál de los tiempos tiene mayor tiempo? ¿4-6 o 6-8? Ya. Yo hago la pregunta y luego se lo comunico. ¿O cómo haríamos? Claro, pregúntales quiénes tienen más tiempo de 4-6 o 6-8, me avisas y yo te mando el ID, ¿ya? Ya, Porque ya, usted profe. tiene el ID de 6-8, ¿sí o no? Sí, sí, usted me mandó la vez pasada otro Claro. ID. Supongo que es este. Entonces, pero si me dicen de 4-6, le tengo que mandar el ID 4-6, que es otro, ¿ya? Ya, ya, profe. Chévere. Muy bien, entonces eso sería, jóvenes, ¿ya? Cuídense. Voy a dejar de compartir, ¿ya?